Pensamiento contrafactual. El pensamiento contrafáctico se define como la acción de imaginar cómo haber cambiado decisiones pasadas afectaría al presente. Cuando miramos al pasado puede ocurrir que lleguen a nuestra mente imágenes de un presente distinto. Piensas, si tan solo las cosas hubieran sido diferentes, y te imaginas en otra realidad con aquello que hubieras podido conseguir o quizás perder. Estas experiencias ocurren frecuentemente en nuestras vidas y resultan fundamentales en la forma en que tomamos decisiones y cómo éstas nos impactan emocionalmente. Al comparar esas realidades posibles de lo que hubiera podido ser con nuestra condición actual, podemos experimentar emociones que influyen en nuestra conducta. A este tipo de pensamiento se le ha denominado pensamiento contrafáctico y se presenta de formas variadas. Además, tenemos la intuición de que se relaciona con experiencias más profundas, como la codicia, aquella sensación de deseo desenfrenado por poseer más cosas, más dinero, más poder, más control y mucho más de lo que podamos llegar a tener. Pensamiento contrafáctico. El pensamiento contrafáctico se da en forma de presentaciones mentales de alternativas a eventos, acciones o estados pasados. Este se centra en reflexiones sobre lo que pudo haber sido diferente si algunos detalles del pasado hubieran sido alterados. El pensamiento contrafáctico parte de la alteración de un hecho, el antecedente y después de que se realiza dicha alteración. En nuestras mentes simulamos cómo sería el resultado de este cambio y sus consecuencias. Entonces es a partir de los antecedentes y consecuencias de un hecho que se toman los elementos para elaborar una contrafactual. Además, las personas tienden a concentrarse su atención en aquello que pueden controlar. Así, este foco de atención determina los pensamientos contrafácticos que se elaboran en un momento dado. Rawls identifica dos etapas en la formulación de una contrafactual: la activación y el contenido. La activación se refiere al proceso de generación de pensamiento contrafáctico se encuentra activo en la persona. Es decir, si se encuentra preparado o no para pensar a modo de contrafáctico. La etapa de contenido se presenta luego de la activación. En esta etapa, la persona selecciona uno de innumerables antecedentes y este se modifica de manera que su consecuencia se deshaga y se imagine un resultado diferente, generando así una contrafactual. En la literatura también se ha considerado otro factor influyente tanto en la activación del pensamiento contrafáctico. Se trata del principio de cercanía o proximidad. El principio de cercanía o closeness consiste en que entre más cerca haya estado una persona de obtener un resultado que no se materializó, mayor será la respuesta emocional al resultado que sí se materializó. Por otro lado, Rawls define esta variable como la cercanía percibida de alcanzar un objetivo. Esta cercanía puede describirse en medidas numéricas que representen tiempo, distancia o puntaje. Todo depende de la situación. Para ilustrar dicho principio se puede considerar la siguiente situación hipotética. Joan necesita un puntaje superior a 85 en un examen de inglés para poder aplicar una beca en el exterior. Luego de prepararse arduamente para el examen y estudiar con mucha dedicación, Joan lo presenta y espera por los resultados. Luego de una semana, estos llegan a su correo y resulta desconsolado al ver que su puntaje fue de 84, tan solo a un punto de poder aplicar a dicha beca. En esta situación imaginaria, la frustración de Joan no solo se ve mediada por su fracaso en cumplir su objetivo, sino también por lo cerca que estuvo de haberlo logrado. Es concebible, además, que Joan piense cosas tales como: si me hubiera esforzado solo un poco más, hubiera logrado el puntaje necesario. Ese es un ejemplo en el que se puede observar cómo la cercanía puede tener efectos considerables en la respuesta emocional de una persona ante un resultado indeseado o no contemplado. Y esta se daría en forma de una relación positiva. Entre mayor sea la cercanía, mayor será la intensidad de las emociones que surgen como respuesta a la situación. Esta intensidad emocional a su vez podría influir en mayor o menor medida sobre la conducta del individuo, el aprendizaje y el curso de acciones futuras. Las emociones producidas por un pensamiento contrafáctico pueden verse influidas
Además, por la forma como se contrasta la simulación realizada con la realidad presente del individuo. En estudios anteriores se ha hecho una distinción en la direccionalidad de comparación de los pensamientos contrafácticos. Estos pueden darse hacia arriba o hacia abajo. El primero se refiere a cuando en la simulación realizada el resultado alternativo resulta mejor y más favorable o deseable para la persona. Por el contrario, el pensamiento contrafáctico hacia abajo ocurre cuando el resultado de la situación imaginada es peor, menos favorable o menos deseado por el individuo. También la direccionalidad del pensamiento contrafáctico, sea hacia arriba o sea hacia abajo, tendría un efecto emocional sobre la persona, siendo que el primero evocaría afecto negativo, es decir, sentimientos aversivos como el arrepentimiento, culpa, frustración o insatisfacción, mientras que en el segundo evocaría afecto positivo como tranquilidad, alivio, comodidad o satisfacción. El pensamiento contrafáctico está relacionado directamente con cursos de corrección, así como la cognición de objetivos y regulación de la conducta, características que constituirían la base funcional del pensamiento contrafáctico en los individuos, sobre la cual profundizaremos a continuación. Teoría funcional del pensamiento contrafáctico. La teoría funcional del pensamiento contrafáctico propone que dicho tipo de pensamiento sirve a la regulación de la conducta humana y así influye en la mejora del desempeño y a mejores resultados de una acción en el futuro. Esto es especialmente adecuado para el pensamiento contrafáctico hacia arriba, dado que la persona piensa en lo que pudo haber hecho para conseguir lo que desea y aplica lo aprendido de estas reflexiones en sus acciones futuras. Las emociones producidas por la asimilación de estos pensamientos resultaría la clave para el componente funcional del pensamiento contrafáctico. Este efecto negativo puede funcionar como una señal para el organismo de que hay problemas que necesiten ser resueltos. El pensamiento contrafáctico puede de esta forma conducir a la persona a tener claridad o aproximarlo a una conducta más apropiada, así como acciones que le ayudan a solucionar dichos problemas. Sin embargo, no todos los aspectos del pensamiento contrafáctico resultan beneficiosos para el individuo. Hay instancias en las que éste puede producir sesgos y conducir a la persona a tener un comportamiento cuestionable. La siguiente sesión está dedicada a explicar esta perspectiva. Teoría disfuncional del pensamiento contrafáctico. A pesar de que se ha considerado una teoría funcional para el pensamiento contrafáctico, Petrocelli y Kreisel sugieren que este también puede tener implicaciones disfuncionales para la memoria. Así formulan la hipótesis de que cuando las personas experimentan repetidamente un evento pueden confundir alternativas simuladas, reduciendo la exactitud de su memoria e inhibiendo el aprendizaje de prueba y error. Esto implicaría un impedimento en la regulación conductual del individuo al haber una distorsión en su memoria. El pensamiento contrafactual involucra concentrarse en la realidad y sus alternativas, por lo que es posible que éstas sean tratadas como la realidad. Puede interferir en la forma como se codifican y almacenan los recuerdos en nuestra memoria, lo que impediría un aprendizaje óptimo, dado la importancia del aprendizaje experiencial para el funcionamiento efectivo de un individuo. Cuando este tipo de interferencias en la memoria se vuelven habituales, la persona tenderá a la recurrencia del error. Por ejemplo, una persona que constantemente apuesta en juegos de azar y no sea capaz de identificar su desventaja y probabilidades de pérdida continuará jugando a pesar de constantes derrotas debido a un exceso de confianza, originado por una errada consolidación de recuerdos. Esto finalmente podría conducir a la persona a agotar sus recursos y quedar en bancarrota. La codicia podría estar involucrada en la tendencia de dicho tipo de pensamiento contrafactual. Codicia y pensamiento contrafáctico. La codicia se fundamenta en el deseo excesivo de algo, y es este deseo excesivo lo que puede conducir a la persona a presentar conductas que resultan perjudiciales al cruzar los límites de lo racional. En los marcos de la codicia hay espacio para gran intensidad emocional y en ocasiones esta puede afectar el juicio y la toma de decisiones de las personas, lo que puede dar explicación a por qué la codicia puede ser comprendida como negativa. En la experiencia de codicia puede observarse la ocurrencia de pensamiento contrafáctico.
Sin embargo, esto no es recíproco. El pensamiento contrafáctico no involucra necesariamente la experiencia de codicia, dado que puede presentarse en múltiples contextos y no está ligado a esta.